Hoy vamos a empezar con el último capítulo, tensores. Un vector es un ente que nos permite almacenar información, si es en el plano, en dos etapas. Si es en el espacio de tres coordenadas, pero cada coordenada representa el almacenamiento de una información. Un tensor es una extensión de esa definición de ese concepto de vector que nos permite almacenar mucha información en sus elementos. Por ejemplo, un vector en R2, en R3 tiene tres componentes. Un tensor de segundo orden puede tener hasta 9 componentes. Un tensor de tercer orden hasta 27 componentes. Para esto vamos a hacer una introducción viendo el espacio n dimensional. Es decir, un espacio que tiene n coordenadas, n ejes. Estos ejes pueden ser perpendiculares entre sí o no. Esa es otra de las ventajas de los tensores. Se representa sus ejes de la siguiente manera: x1, x2 y así sucesivamente hasta xn. En este caso, estos no son exponentes, son simplemente superíndices. Por ejemplo, la transformación de coordenadas. La transformación de coordenadas de un sistema ortogonal en otro sistema ortogonal. Tomaremos dos sistemas ortogonales dado por, voy a representar, solíamos representar como el eje X, Y, Z, pero a fin de generalizar, ahora vamos a representar con esta notación: el eje X super 1, con mayúscula, pongamos con mayúscula, así. El eje X super 2, el eje X super 3, un sistema ortogonal perpendicular entre sí. Vamos a tomar otro sistema ortogonal dado por tres ejes también perpendiculares entre sí, que los vamos a llamar el eje super 1 basa, para representar del otro sistema. El eje super 2 basa y el eje super 3 basa. También es un sistema ortogonal entre sí, formado por tres ejes perpendiculares entre sí. Acá estamos tomando en el espacio R3. Bueno, hay las relaciones de transformación. Es decir, la coordenada X super 1 es función, para poder ver las coordenadas de un vector de este sistema con relación al otro y viceversa. Es función de X super 1 basa, X super 2 basa, X super 3 basa. Lo mismo X2. X super 2 es función de X super 1 basa, X super 2 basa, X super 3 basa. Y la coordenada X3 también función de X super 1 basa, X super 2 basa, X super 3 basa. A este sistema lo llamaremos relaciones de transformación 1. Es decir, las coordenadas del sistema llamaremos sistema original, el sin basa, con relación a las coordenadas del nuevo sistema. Pero son sistemas recíprocos. Es decir, X super 1 basa es función de X super 1, X super 2, X super 3.
Lo mismo x super 2 basa, función de x1, x2, x3. Y x super 3 basa es función de x super 1, x super 2, x super 3. Relaciones de transformación 2. Es decir, nos están representando las coordenadas de un vector del nuevo sistema en función de las coordenadas del vector en el anterior sistema. En forma general, si el sistema es n-dimensional, en un sistema n-dimensional, estas relaciones de transformación, por ejemplo, x super 1 va a ser función de x super 1, x super 2, es decir, n coordenadas hasta xn. x2 va a ser función de x1 super 1, x super 2 hasta x super n. Y así sucesivamente, hasta llegar a la enésima coordenada. X super n va a ser función de x super 1, x super 2 hasta x super n. Las coordenadas del sistema inicial de igual manera tienen relación de transformación en función de las coordenadas del nuevo sistema. X super 1, x super 2 basa hasta x super n basa. X super 2 función de las coordenadas del nuevo sistema, x basa 1, x basa 2 hasta x basa n. Pero n coordenadas, entonces la enésima coordenada va a ser xn, función de x basa 1, x basa 2 hasta x basa n. Acá vamos a hacer un convenio, el convenio de simplificación en la notación. Por ejemplo, este conjunto de relaciones de transformación lo vamos a representar simplemente x basa k, función de x1, x1, x2 hasta xn. Y este conjunto de relaciones de transformación, xk igual función de x basa 1, x basa 2 hasta x basa n. Es decir, se presentado por una sola ecuación indicando que k varía de 1, 2 hasta n. Entonces, el conjunto de relaciones de transformación la vamos a representar por una sola ecuación. Igual a k. K varía de 1, 2 hasta n. Entonces, este conjunto de relaciones de transformación representada por una sola ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a representar en forma simplificada un conjunto de información. Y aquí viene un convenio que lo vamos a estudiar. El convenio de índices repetidos. Convenio de índices repetidos. Esto se debe a Einstein. Se debe a Einstein.
¿Qué nos dice? Por ejemplo, tenemos una combinación A1 por X1 más A2 por X super 2 más sucesivamente AN por X super N. Es una combinación de funciones de escalares A con las coordenadas de un vector en el espacio n dimensional. Eso bien podemos representar como una sumatoria de los A sub i por A sub k, llamaremos, por X super k, tomando k desde 1 hasta n. Es en verdad una sumatoria. En la teoría tensorial ya no vamos a usar el símbolo de la sumatoria. Eso vamos a representar simplemente en forma equivalente como AK por XK. Si representamos de esa manera, quiere decir que estamos indicando que se trata de una sumatoria de estos términos. Acá lo que vamos a ver son índices repetidos. Si hay índices repetidos, se trata de una sumatoria. Por ejemplo, voy a ponerles este ejemplo. En el espacio n dimensional. En el espacio n dimensional. Estamos definiendo de n coordenadas, ¿no es cierto? ¿Qué nos representa esta expresión? AK, BJ, XK, XJ, XL. O sea, esa expresión, ¿qué nos está representando? ¿Tenemos índices repetidos o no? Tenemos, ¿verdad? Acá tenemos un índice repetido y no es el único. Acá tenemos un segundo índice repetido. J con J. Índices repetidos nos representan sumatoria. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo de lo que acabamos de escribir? Con una sola expresión. Primero variamos K desde 1 hasta N, porque el espacio estamos definiendo N dimensional. Esto va a ser A1, BJ, X1, XJ, XL. Más, estamos variando K inicialmente. A2, BJ, X2, XJ, XL. Bueno, debido al índice repetido K, vamos a tener N desarrollos. El último desarrollo va a ser AN, BJ, XN, XJ, XL. O sea, este índice repetido nos está indicando, eso tiene N componentes. Pero en cada uno de ellos, además, tenemos un índice repetido que representa el J. El J. Entonces, esta primera relación, además nos representa una segunda sumatoria que va a tener el siguiente desarrollo. Ahora ya también vamos a variar J. A1, B1, X1, X1, XL. Más A1, B2, X1, X2, XL. Más sucesivamente n términos hasta llegar a A1, BN, X1, XN, XL.
O sea, fíjense, ese primer término nos representa además una sumatoria de n términos. El segundo término igual va a tener n términos y así sucesivamente. Si nos fijamos, es una agrupación grande de términos, representada simplemente por una sola expresión con índices repetidos. Entonces, si tenemos índices repetidos, representa una sumatoria. Ahora, vamos a hacer transformación de coordenadas, lo que hemos visto en un capítulo, coordenadas curvilíneas ortogonales, y luego lo vamos a generalizar a n dimensional. Y usando tensores vamos a poder conseguir la transformación de coordenadas no solamente de sistemas ortogonales, puede ser un sistema no ortogonal. Entonces, pongamos transformación de coordenadas en el espacio n dimensional. Y aquí vamos a ver una primera aplicación de la teoría tensorial. Diremos sea A un vector dado, primero veremos sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonales. En dos sistemas de coordenadas curvilíneas. Que los vamos a representar como las superficies U1, U2, U3 y el otro sistema lo representaremos con basita. U1 basa, U2 basa, U3 basa. Entonces, un vector representado en dos sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonales. Las relaciones de transformación, es decir, las relaciones de transformación, las coordenadas del vector en el sistema rectangular, en el sistema cartesiano, son x, y z, ¿no es cierto? Pero x escribíamos en función de las superficies o de las nuevas variables, y eso es lo que vamos a escribir ahora. X vamos a poner en función de las superficies U1, U2, U3. Lo mismo Y en función de las superficies U1, U2, U3. Y Z en función de las superficies U1, U2, U3. Esto en el sistema, llamaremos sistema 1. En el sistema 1. En el sistema 2, en el segundo sistema, X en función de U1 basa, U2 basa, U3 basa. Y en función de U1 basa, U2 basa, U3 basa. Y Z en función de U1 basa, U2 basa, U3 basa. El sistema segundo. Son las relaciones de transformación. Pero ahora lo que queremos encontrar son ecuaciones que nos representen la transformación de este sistema de coordenadas curvilíneo en este sistema sin tener que pasar por las coordenadas rectangulares. Es decir, se desea encontrar las relaciones de transformación. Las relaciones de transformación
del sistema 1 al sistema segundo. Es decir, encontrar relaciones U1 en función de U1 basa, U2 basa, U3 basa. U2 en función de U1 basa, U2 basa, U3 basa. Y lo mismo U3 en función de U1 basa, U2 basa, U3 basa. Y viceversa, ¿no? Aquí vamos a recordar un poquito el sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales. Estamos tomando un vector A en el sistema cartesiano que tiene sus coordenadas X, Y y Z y lo llevábamos al sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales, ¿no es cierto? Esto era el sistema cartesiano dado por los ejes X, Y y Z. El vector A, que en el sistema rectangular tiene sus coordenadas X, Y y Z, lo transformamos a un nuevo sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales, ¿no es cierto? Dado por tres superficies curvilíneas. Llamada superficie U1, superficie U2, superficie U3. Cuando hemos visto este capítulo, encontrábamos tres vectores que eran tangente. Tomaremos en forma general un vector R de coordenadas X, Y y Z. Hallábamos los vectores tangente. Esos vectores tangente a la superficie U1, hemos llamado el vector tangente a la superficie U1, derivada parcial del vector R respecto de U1. Ese vector es tangente a la superficie U1. Tangente a la superficie U2, derivada parcial de R respecto de U2. Y un vector tangente a la superficie U3, derivada de R respecto de U3. El sistema curvilíneo se llama ortogonal si estos tres vectores son perpendiculares entre sí, ¿no es cierto? Bueno, ahora, entonces, empezaremos nuestro análisis. Sea el vector posicional R de coordenadas en general X en Y en J y Z en K, en el sistema cartesiano rectangular. El vector tangente a la superficie U1, derivada parcial de R respecto de U1, va a tener el desarrollo bajo el concepto o la diferencial tomaremos. La diferencial del vector R, la variación de R, relacionado con el nuevo sistema, entendiendo que X, Y y Z son funciones de U1, U2, U3, lo mismo funciones de U1, U2, U3 basa. El desarrollo de la diferencial derivada parcial de R respecto de la primera superficie por diferencial de U1, más la derivada parcial del vector R respecto de U2 por diferencial de U2 y más la derivada parcial de R respecto de U3 por diferencial de U3. Ahora, vamos a fin de facilitar la notación, estos vectores tangente los vamos a llamar alfa 1, alfa 2, alfa 3. Que son vectores, ¿no es cierto? El vector alfa 1, el vector alfa 2, el vector alfa 3. Entonces, la diferencial de R
se puede representar el vector alfa 1 por diferencial de u sub 1 más el vector alfa 2 por diferencial de u2 más el vector alfa 3 por diferencial de u3. Anotaremos acá. El vector tangente a u sub 1 lo estamos designando como alfa 1, a este alfa 2 y a este alfa 3. Esto en el sistema primero. En el nuevo sistema, el vector diferencial de R va a tener un desarrollo semejante a este. Es decir, derivada de R respecto de u sub 1 basa por diferencial de u sub 1 basa, más la derivada de R respecto de u sub 2 basa por diferencial de u2 basa, más la derivada parcial de R respecto de u sub 3 basa por diferencial de u sub 3 basa. Igual que en el caso anterior, nominaremos estos vectores tangente alfa 1 basa vector, a este alfa 2 basa vector y a este alfa 3 basa vector. Entonces el vector diferencial R va a quedar alfa 1 basa vector por diferencial de u sub 1 basa, más alfa 2 basa vector por diferencial de u sub 2, más alfa 3 basa vector por diferencial de u sub 3 basa. Esto en el sistema 2. Pero ahora debemos ver lo siguiente. ¿Qué nos representa la diferencial de un vector? Si tenemos una trayectoria, estamos variando de un punto a otro punto en el campo infinitesimal y eso nos representa el vector diferencial R. Cualquiera sea el sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales. Entonces, estos dos desarrollos son iguales. Ahora vamos a usar la notación tensorial. Vamos a hacer lo mismo, pero con la notación tensorial, para dos sistemas. Inicialmente llamaremos sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonales. Con la notación ahora nos iremos familiarizando. Voy a repetir lo mismo, pero con la nueva notación. Es decir, en el sistema primero tenemos un vector posicional, el sistema rectangular X y Z, 3, el punto R, el vector R, localizado al origen a través del vector posicional R. Las tres superficies, que aquí las he llamado U1, U2, U3, las vamos a llamar ahora con X, para ir generalizando. Es decir, X1, X super 1, X super 2, X super 3. Esto en el sistema primero. En el sistema segundo, vamos a hacer exactamente lo mismo. El sistema rectangular X, Y y Z, el vector posicional R, las tres superficies, y las vamos a designar como el nuevo sistema X super 1 basa, X super 2 basa y X super 3 basa. En estos dos sistemas vamos a encontrar los vectores tangente. Es decir, aquí tenemos el vector derivada de R respecto de X super 1. El vector tangente a la superficie 1. Acá
el vector tangente a la superficie 2, derivada de R respecto de x2. Y acá el vector tangente a la superficie x3, derivada de R respecto de x super 3. Los vectores tangente a las superficies x1, x2, x3. En el nuevo sistema hacemos lo propio, los tres vectores tangente, derivada de R respecto de x base super 1. El vector tangente a la superficie x2, derivada de R respecto de x base 2. Y el vector tangente a la superficie 3, derivada de R respecto de x base 3. Es lo mismo que hemos hecho aquí, ¿verdad? Acá indicaremos, son sistemas de coordenadas biunívocos o recíprocos. Es decir, x1, la superficie x1, x super 1, es función de x base 1, función de x base 2, función de x base 3. x2 lo mismo, va a ser función de esas tres nuevas superficies y x3 función de las tres superficies. En el sistema 1, las relaciones de transformación, pero es un sistema biunívoco, es decir, x base 1 va a ser función de x1, x super 2, x super 3. X base 2, lo mismo, va a ser función de esas tres superficies. Y x base 3, función de las tres nuevas superficies. Sistema segundo. En esas condiciones, en ambos sistemas vamos a encontrar la diferencial de R, lo que hemos hecho para un caso particular. Entonces, la diferencial de R va a ser igual. Derivada de R, si vemos en este sistema, respecto de la superficie x base 1 por diferencial de x base 1, más derivada de R respecto de x base 2 por diferencial de x base 2, más derivada parcial de R respecto de x base 3, super 3, por diferencial de x super 3. En el otro sistema, en el sistema inicial, la diferencial de R va a ser igual a la derivada parcial del vector R respecto de la superficie x sub 1 por diferencial de x sub 1, más la derivada de R respecto de x2 por diferencial de x super 2, más la derivada de